fotos, ya las podemos bajar. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Yerly Cecilia Rey García. Hoy nuevamente nos encontramos en este espacio con el fin de socializar y presentar la asesoría, presentarles a ustedes la asesoría con respecto a la construcción de su proyecto bajo la alternativa de proyecto productivo con enfoque empresarial. Voy a proceder a compartir la pantalla en presentación modo completa, por lo que les agradezco que si tienen alguna duda la realicemos al final del ejercicio o cuando deje de compartir. Listo, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Listo, ok. Entonces voy a colocarle modo presentación. En el día de hoy, como les dije al principio, vamos a hacer con respecto a nuestro segundo encuentro asociado con la asesoría del estudio de mercados parte 1 y parte 2, el cual está contemplado dentro del ejercicio inicial de la formulación del acompañamiento en todo lo que tiene que ver ese proyecto en el cual ustedes se encuentran integrados. La idea es que podamos aclarar cada una de las dudas expuestas para la construcción de esta asesoría y poder validar el ejercicio de manera completa. Entonces, bueno, como habíamos dicho, la hora de inicio de este encuentro eran las 6:30, ingresar de forma puntual. Todavía observo y escucho a algunos que están solicitando acceso, entonces voy a revisar al finalizar en los que están solicitando acceso. Y de aquí en adelante, pues extiendo la invitación a que nos conectemos puntuales para evitar atrasos en el ejercicio. Entonces, al final de este ejercicio, la idea es que ustedes puedan construir el estudio de mercados parte 1 y parte 2, cargarlo en el espacio para que tengan la respectiva retroalimentación la última semana del mes de mayo. El objetivo, pues, es analizar todo lo que tiene que ver con el entorno empresarial o el sector, el tema de caracterización del cliente, su mercado potencial, las necesidades del mercado, cómo puedo satisfacer esas necesidades y pues las notas generales. Sin embargo, pues vamos a también a socializar el estudio de mercados parte 2, que hace parte de este ejercicio. Entonces, ya muchos vienen trabajando con la plantilla de Excel, que es una macro, que tiene pues una macro simulada y que a lo largo del espacio pues les va permitiendo a ustedes construir su información de su proyecto. Entonces, las semanas anteriores trabajamos sobre las generalidades del proyecto. Hoy nos encontramos en la asesoría del estudio de mercados. En esta asesoría de mercados, pues tiene el objetivo de el desarrollo de ese estudio de mercado en su primera parte y en su segunda parte dentro de los procesos de la formulación del plan de negocio, y que ustedes puedan lograr de manera detallada y sencilla, pues tener claro qué es lo que realmente tiene o qué comprende un estudio de mercado cuando estamos haciendo la formulación de un plan de negocios en términos de esa ideación que queremos. Luego de eso, pues todo lo que requiere que ustedes, cuando entramos a construir un plan de negocios, qué requiere que trabajemos con qué tipo de mercado, cuál es nuestra población objetivo y pues todas esas necesidades que integran este ejercicio. Entonces, si bien dentro del el archivo de Excel que ya vienen trabajando en el primer punto, van a encontrar la segunda pestaña que se llama Estudios de Mercado. En el día de hoy vamos a revisar punto por punto sobre lo que ustedes deben construir que les permita avanzar en el espacio. Entonces, dentro de ese estudio de mercados, los que tienen en sus computadores descargados van a ver que encontramos el análisis del entorno empresarial, la caracterización del cliente, el mercado potencial, las necesidades del mercado y cómo yo puedo satisfacer.
Y a mí sí me gustaría preguntarles, antes de entrar en materia, para ustedes, o qué piensan o qué consideran, a qué nos referimos de un estudio de mercado. ¿Qué es para ustedes un estudio de mercados? El que, el que tenga el micrófono puede habilitarlo porque no estoy viendo los participantes. ¿Quién se atreve a hablar? No veo nadie con los micrófonos. Voy a dejar de habilitar la presentación en pantalla completa para ver quién tiene la mano levantada o quién quiere hacer la intervención. ¿Qué es para ustedes un estudio de mercado? ¿Qué creen ustedes que es un estudio de mercado? ¿Por qué dentro de un plan de negocio debemos hablar o contemplar el concepto de estudio de mercado? No todos al tiempo, oye. Buenas noches, voy a participar porque están muy tímidos todos. Están muy tímidos todos. Señora, entonces, profe, para mí, pues un estudio de mercado es como un análisis que se hace en base a lo que está en ese momento en el mercado, la competencia, qué tanto consumen las personas, en qué me puede servir, cómo puedo utilizar esta información a favor mía. Eso es como un resumen político. Un resumen, bueno, sí, un estudio de mercado es una investigación sistemática. Sin embargo, para mí esa palabra sistemática yo la llevo más allá de ese concepto y precisa en todas las variables que requiero yo analizar desde las diferentes necesidades que tengo como mi producto a mí como empresario o como ideador de ese plan de negocios, tener los insumos requeridos o necesarios para poder decir qué necesita mi cliente, qué quiere mi cliente, cuál es mi competencia, con cuántos clientes puedo contar, cuántas empresas iguales o parecidas existen dentro del mercado y a su vez detectar esas oportunidades y esas amenazas que me permitan a mí y me lleven a mí a identificar qué tan viable es ese plan de negocios dentro del mercado. Dentro de un estudio de mercado siempre van a existir muchas variables y dentro de esas variables o dentro de esas análisis de estudio tenemos el analizar el entorno, es decir, cuáles son esos factores políticos, económicos, sociales que normalmente están enfrentando mi idea de negocio hacia esos compradores o esos vendedores. También está dentro de un estudio de mercado, está todo lo que tiene que ver con la segmentación, es decir, cómo yo defino ese grupo de consumidores que van a adquirir ese producto o ese servicio. Pero también yo debo hacer un análisis de la competencia, donde yo voy a identificar cuántas personas compiten conmigo en esa idea. Entonces, ya teniendo claro ustedes qué es y para qué sirve un estudio de mercado, es aquí donde hoy debemos precisar esa ideación que formularon en las generalidades de su proyecto, si realmente les sirven o las debemos reformular o replantear para construir este plan de negocios a partir del estudio de mercado. Es de hoy en adelante donde ustedes van a decir, oye, mi idea es viable, porque yo cuento con clientes potenciales, porque a partir de los factores económicos, políticos, sociales y legales, sí los tengo actualmente y así sucesivamente. Entonces, dentro del análisis del entorno, ustedes van a encontrar dentro de la matriz todo lo que tiene que ver, lo que les acabo de decir. La economía se divide en tres sectores principales que los vimos en la semana de la asesoría inicial, donde el primer sector, el sector agropecuario, industrial y de servicios, siendo las primeras ramas más importantes para las que ustedes estuvieran presentes dentro del ejercicio. Ustedes van a escoger cuál es el sector principal
al que pertenece su idea de negocio y que le va a servir para construir su plan. Dentro de esas tres sectores, entonces hablamos del agropecuario, que lo integra la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. En el industrial, que este se subdivide en dos, donde hablamos de industrias extractivas, que son cuyas ramas son el petróleo, la minería, y el de industrias de transformación, donde encontramos más de 70 ramas, que entre ellas se destacan todo lo que tiene que ver con químicos, bebidas alcohólicas, cemento, madera, textiles, alimentos, productos metálicos, entre otros. Y de servicios, que muchos los conocemos y los utilizamos, que son todo el tema de comercio, restaurantes, hoteles, transporte, almacenamiento, comunicaciones, servicios financieros y muchos más. Aquí ustedes en ese análisis del entorno, si lo tienen abierto en su computador, van a encontrar el 2.1, ese análisis del entorno. Entonces usted va a definir, identificar cuál sector pertenece. Luego de que defina ese análisis del sector, de ese entorno, yo les hago aquí como una breve explicación que se diferencia entre esos sectores. Dentro de esos análisis del entorno, nosotros podemos decir que existen sectores primarios, secundarios y terciarios. Dentro de los sectores primarios, que comprenden actividades encaminadas a la obtención de recursos de la naturaleza. ¿Cómo que lo conforman o como quienes forman parte de ese sector primario? La agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la explotación. Dentro de ese sector secundario, entonces usted comprende cuáles son las actividades que están relacionadas con la transformación de esas materias primas en términos de consumo. ¿Quiénes forman esto? Las artesanías, la obtención de fuentes de energía y las industrias. Y en el sector terciario, que lo comprenden pues todos los trabajos consistentes en ofrecer servicios a las personas y forman parte de la enseñanza, la medicina y la hotelería. Entonces, usted ya vaya haciéndose una idea, bueno, en qué sector, primero, en qué sector económico se encuentra, mire, de eso, identifique qué es primario, secundario o terciario. Y teniendo en cuenta ya esto que les acabo de desglosar. Entonces, en ese 2.1, que es el archivo de Excel que estoy mostrando aquí en pantalla, que yo le tomo una captura, aquí usted coloca análisis del entorno empresarial o sector, entonces Qué pena, profe, se escucha entrecortado. Sector económico en el cual opera la empresa. Entonces, aquí usted va a decir el espacio, va a decir pertenece. Se escucha mucho entrecortado. Dame un segundo. Sí, se escucha mal. Creo que es la mala conexión a internet. La mala conexión porque se escucha entrecortado. Ahora sí me escuchan mejor. Sí, se escucha mejor. Ok. Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes ahí van a describir todo el sector económico al cual pertenecen, lo que les acabo de explicar, qué sector económico pertenecen, y lo describe de tal manera que lo muestre detalladamente cuál es el emprendimiento que usted está trabajando, de acuerdo a su emprendimiento. Luego de eso, a qué subsector económico al que pertenece la empresa. ¿Cuáles fueron los subsectores? Entonces, ¿quién me hace identifica sector económico? Me devuelvo a las diapositivas. Sector económico, agropecuario, industrial o de servicios. Y su sector, entonces, primario, secundario o terciario. Y describe. En cada uno usted va a describir qué contiene, a qué sector pertenece, y hace una breve descripción de acuerdo a su emprendimiento. ¿Me están escuchando bien o todavía se escucha entrecortado? Se escucha bien. Hola. Sí, Okay. bien. Se escucha bien. Luego seguimos en el 2.13.
cuáles son las características económicas en términos de identificar el sector y su sector al cual pertenece su emprendimiento. Es importante que ustedes en estos momentos conozcan en términos relevantes los datos, cómo está la economía del país, para que ustedes identifiquen unos indicadores que vamos a trabajar durante este ejercicio, que están muy asociados en términos de que usted identifique cómo se encuentra, cuál es el indicador en términos del Producto Interno Bruto, en términos del IPC, y cuál ha sido la inflación en los últimos 5 años, para que usted pueda analizar a ciencia cierta estas características económicas. Cuando nosotros hablamos de indicadores económicos, normalmente un indicador económico me permite a mí medir, y ese indicador económico en relación a su emprendimiento, entonces ustedes van a decir, bueno, el Producto Interno Bruto en su serie original aumentó 12,6% en el primer semestre del 2022 con respecto al mismo periodo del 2021, pero para eso usted debe hacer un análisis, identificar primeramente cómo están estas variables o estos indicadores económicos y que le afecten a su emprendimiento. ¿Me escuchan, por favor? Sí, señora. Hola. Entonces, aquí va a decir, ingresos del sector en el último año, el aporte del Producto Interno Bruto, en términos de inflación, como nosotros vamos a hacer una estimación y queremos saber hacia adelante, en los próximos o en los últimos 5 años, cómo ha estado esa inflación y cómo ha estado el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto mide el valor total de los bienes y servicios producidos en un país, es decir, cómo nosotros, a partir de mi producto, vamos a diferenciar cuál es ese valor total de esos bienes y servicios producidos en mi país. Y con respecto al IPB per cápita, es dividir cómo realmente se encuentra la población entre el ingreso promedio de las personas. Estos indicadores son los que ustedes van a decir, bueno, con respecto a la inflación, va a medir el aumento de los precios. Y con respecto al Producto Interno Bruto, va a medir en valor de todos los bienes y servicios de que tiene el país. Entonces, aquí yo les coloco un ejemplo. Por su parte, la agricultura y la ganadería, la caza, la silvicultura y pesca presentó un aumento en su valor agregado del 1,0% para el mismo periodo y un análisis tanto. Esta información usted va a identificar a partir de estos datos cuánto fue en el 2018, en el 2019, y esto ya los tiene la tabla estándar. Usted va a hacer el análisis. Y en el 2,4, usted va a presentar qué cambios se están produciendo en este sector. ¿Qué cambios en términos de qué? En términos de va a realizar un análisis del comportamiento del sector de las nuevas tecnologías implementadas. En términos de va a realizar un análisis del comportamiento de las nuevas tecnologías implementadas y de la evolución y el crecimiento que ha tenido en los últimos 3 años de acuerdo al sector económico que usted que pertenece. ¿Qué cambios ha presentado en la economía, la tecnología, el consumidor, las relaciones internacionales y el sector empresarial? Y aquí usted describe con sus propias palabras a partir de ese análisis investigativo que usted tomó. Regáleme un segundo. Regáleme un segundo. Voy a dejar un momentico de compartir porque creo que Para atrás.
Bueno, me confirma si me siguen escuchando y viendo bien. Sí, señora. Ok. Luego, en términos de las tendencias, en términos de tendencias del sector, ustedes van a detallar cuáles han sido los avances y características y patrones de comportamiento en términos del consumo de ese bien o servicio que ustedes establecieron como producto a vender dentro de los 3 últimos años. Entonces, ustedes pueden colocar, bueno, de acuerdo a mi producto se encarga o el ejercicio principal de mi producto es la comercialización de artesanías a base de la palma de iraca. ¿Cómo se comporta en términos de las artesanías, ya sea para cuáles han sido los patrones de comportamiento, cómo ha sido todo lo que tiene que ver con el consumo de ese bien, cómo realmente si se transforma y en qué grandes cantidades se transforma. Y entonces aquí usted va a describir, va a contar con palabras todo eso de que está pasando con su producto. Luego ya en la parte del 2.16 habla sobre todo el tema de las proyecciones de las variables macroeconómicas. Entonces aquí hacemos énfasis en todo lo que tiene que ver con la variación porcentual del IPC o la inflación de los últimos 5 años. La tabla le trae ya esta información, la del 2020, la del 2021, del 2020 y consecutivo con el IPC y con el de la inflación. Y usted debe revisar si realmente esos datos son los que corresponden, si no le debe ajustar los años o los valores en los que ustedes quieren hacer la estimación. Entonces, en el 2020, 2021, 22, 23 y 24. Y la variación porcentual del del Producto Interno Bruto en los últimos años, usted va a aplicar va a identificar cuáles son esos 5 últimos años y partiendo de esa información va a realizar como el histórico de esa proyección, donde va a hacer una breve descripción de esos indicadores macroeconómicos del sector en el cual pertenece esa idea de negocio. Entonces aquí usted va a investigar y va a diligenciar la proyección de la inflación y del IPC. Esta variable es la que les va a permitir a ustedes pues mostrar cómo realmente está el incremento de los costos y de los gastos del proyecto. Realmente si realmente me beneficia o no me beneficia. Y también va a realizar la investigación de la proyección del Producto Interno Bruto relacionado con el sector económico. Entonces, ¿qué va a incluir en este dato? En este dato es necesario que usted revise cómo ha sido la producción, si es clave para aumentarla o para tomarla como referencia en términos del precio de ese bien o del servicio. Entonces, aquí usted va a hacer ese análisis y después va a construir una breve descripción de esos indicadores macroeconómicos de acuerdo al sector del negocio en el cual usted está construyendo su plan de negocio. Luego en el 2.17 habla como todo ese análisis del entorno. Yo les decía que debía, cuando hacíamos un estudio de mercado, normalmente ese estudio de mercado tenía un análisis de la competencia, donde identificábamos quiénes competían, qué ofrecen, cómo lo ofrecen y sus precios. Para eso nosotros utilizamos todas las herramientas de análisis de competencias, donde vamos a identificar cuál de estas debe afrontar la empresa y de qué forma pues estas barreras pueden demorar o impedir que la empresa tenga éxito en el futuro. Para eso, pues, vamos a analizar, pues, cuáles son esas barreras de entradas, si son obstáculos de diversos tipos que compliquen o dificulten el ingreso de esa empresa, de la marca o del producto. Para eso, pues, podemos hablar de todo lo que tiene que ver con economía de escala, diferenciación de productos, necesidades de capital, acceso a canales de distribución y políticas gubernamentales. ¿Por qué cuando hablamos de economía de escala? Porque normalmente nosotros estamos proyectados a ver hacia dónde va nuestro mercado. A diferencia de cómo vemos dentro del mercado con otros productos o en su defecto, cómo realmente el producto está impactando de acuerdo a las necesidades de capital o de acuerdo a esos canales de distribución o de acuerdo a cómo es la política gubernamental. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta?
Hola, profe, ¿me escucha? Hola, sí. Tengo una pregunta, es que estoy buscando ese documento, pues este coso en Zunja y no aparece el formato. No, este es en la misma plantilla de Excel con la que vienes trabajando en la segunda hoja. Ah, ok. El formato 144 bit en la plantilla. ¿Cómo? ¿Cómo me dijiste? Es en la misma Mm, plantilla que vienes trabajando. Ah, Simplemente sí, que sí, sí. aquí Lo es tengo en la otro segunda número. hoja. Es la segunda hoja. ¿Me escuchaste? Profe, ¿cómo serían esas variables si es un producto para exportación? ¿Cómo realizaría el análisis? ¿Cuál producto específicamente? Velas artesanales, velas decorativas. Bueno, mira, con respecto a las velas, hay un tema muy importante y es la utilización de cómo estas se están involucrando en el mercado en términos de que ahora son velas que se pueden echar en la piel y sirven de medicinales para calmar el dolor o velas que sirven con aromas. Entonces, aquí usted tiene que identificar cuáles son esas barreras de entradas que como tal tiene la exportación de ese producto en términos de diferenciación cuando lo lleves a otro país. Y a partir de eso, pues revisar todo el tema de las necesidades actuales que tiene el mercado con respecto a el consumo de las velas, cuántos clientes potenciales normalmente compran velas y con qué características. Si las compran con olor, si las prefieren con un envase de vidrio, si las prefieren decoradas de forma de flor, de forma de ángel, porque ahora hay un mercado muy diverso dentro de este tema. Entonces ahí tienes que identificar pues todo ese tema. Claro, entonces aquí les muestro como el concepto que hace parte de las barreras de entrada. Cuando hablamos de economía de escala, entonces esta es una condición que se cumple cuando a mayor volumen de producción, cada una unidad adicional es fabricado o cuesta menos. Entonces a eso hablamos, decimos que es economía de escala. Cuando dicha circunstancia significa una ventaja para que las empresas que ya están en el mercado me compren a mí. En términos de diferenciación del producto, ocurre cuando las empresas ya están establecidas y tienen prestigio de marca o de cartera o de cliente, pero se obliga a que nuevos competidores pues realicen inversiones para mejorar. Y en ese caso se puede manejar en términos de, por ejemplo, publicidad, en términos de necesidad de capital. En algunos casos, pues dice aquí que se refiere a grandes inversiones para empezar a competir desde el momento y que por lo general hacemos requerimientos en términos de capital de investigación o de desarrollo y demás así, o para cubrir grandes pérdidas iniciales. Cuando hablamos de canales o acceso a canales de distribución, nosotros entonces revisar cómo estamos en la limitación de esas entradas de nuevos competidores, qué empresas dominan en el mercado o cuentan con acceso favorable en términos de esas materias primas o del centro logístico o de las zonas logísticas o zonas estratégicas que le apunten a esto. Y en términos de política gubernamental, si existen diferentes. Profe, no se escucha. Creo que se le cayó el internet. ¿No se escucha?
Sí, se le caería el internet. Economía de escala, diferenciación. ¿Alguien está conectándose o intentándose conectar? No, seguimos. Profe, ¿podría repetir las últimas partes? Lo Profe, que qué pasa es que no pena. le escuchamos. Se Hola, ¿no me cortó la escuchan? comunicación. No se escuchó lo último, se cortó. Y la pantalla no la Ok, veo. No sé si solo es a mí, pero la pantalla no veo aquí pantalla. la estoy mostrando. Me confirman si están viendo mi pantalla. No, Sí, profe. profe, sí se dice, ¿no? Sí, sí se ve. Le tocaría ya salirse y volver a ver, ingresar. Ahí me tocó. vale. Ok, entonces en análisis del sector, en análisis del mercado, usted aquí en esta diapositiva, es que si los coloco en mi pantalla completa, pues no los veo a todos cuando me hablo. En términos del análisis, entonces aquí usted va a colocar a cuál barrera de entrada del sector, de acuerdo a su negocio, le aplica. Y si no le aplica, usted hace una descripción específica. Si no la aplica, pues no la coloca. Le coloca la palabra no aplica. ¿Claro hasta ahí? Listo. Luego en el 2.2, que es la caracterización del cliente, usted dice, una vez que definió ya cuál es el producto y servicio que va a ofrecer y que es importante que conozcan con qué clientes objetivos ustedes van a trabajar para lograr ese paso para poder hacer esa segmentación del mercado, usted va a determinar qué características requiere de ese cliente en términos de si es un cliente, una persona natural o si es una persona jurídica. Para eso, la tabla les muestra dos opciones, empresas o personas. Personas que es las que hablamos como persona natural, cualquiera de nosotros, si no tiene un NIF o no está legalizado ante la Cámara de Comercio, y empresas si ya estoy legalizado. Entonces, ¿cuáles serían mis clientes potenciales? Usted va a colocar cliente número uno, cliente, supongamos que vamos a seguir con el ejemplo de las velas. Entonces, para yo poder, mi cliente poder ofrecer ese producto, yo necesito, la estudiante que habló de las velas, cuéntame qué necesitas tú en términos de clientes para ofrecer el producto. Vamos a poner, bueno, normalmente compramos las velas amas de casas. ¿Cuáles son los ingresos normalmente de las amas de casa? 1 millón de pesos, un salario mínimo. La edad promedio están entre 30 y 40 años. El género, que sean femenino, y el estado civil, pues no importa. Entonces, si mis clientes potenciales son las madres, cabeza de hogar, yo voy a colocar aquí la descripción, el nivel socioeconómico que tiene ese cliente, la educación, ocupación y origen étnico. Pero si es de personas, mi cliente, bueno, no, yo necesito un Está cliente. compartiendo pantalla. Sí, la estoy compartiendo. Ya verifico porque no me apareció. Profe, una pregunta. En la Salte y vuelve y parte, entra. en la celda donde dicen ingresos, ¿qué información se coloca allí en caso tal de ser una persona natural? Por ejemplo, una persona con Un salario mínimo, por lo general un salario mínimo. Profe, buenas noches. No sé, pero yo la verdad no veo lo que estás compartiendo. ¿Quién más no ve? Salte y vuelve y entra. Es que se buguea Yo sí cuando hay... miro bien. A mí No tampoco sé. me aparece nada. Al compañero Dime. le funcionó que se salió y volvió a entrar, porque yo aquí miro Sí, sí, completo está, sí, dice a mí me caracterización funcionó. del cliente en este momento. Tengo que ingresar nuevamente. A mí también ya me pasó y me ha tocado ingresar varias veces. Pero yo voy a dejar de compartir y me Aquí, avisan todos a la aquí cuenta hay de... un compañero diciendo que él salió y volvió a entrar y le funcionó para mirar la pantalla. Voy a dejar de compartir nuevamente yo y les voy a dar nuevamente compartir.
y voy a poner nuevamente en presentación pantalla completa. Ahora me reaccionan solamente con un emoji hacia arriba si están viendo mi pantalla todos. Yo ya la estoy viendo. Estoy conectada también con el celular y ya veo ahí. Entonces, como les decía, en la caracterización de nuestro cliente, nosotros vamos a identificar, vamos a caracterizar ese cliente que requerimos o que deseamos que nos compren nuestros productos en el sector, qué actividad comercial normalmente maneja ese cliente, cuál es en personas, los ingresos, la edad, el género, el estado civil, cuál es el nivel socioeconómico, si está educación, ocupación y origen étnico. Si fuera una persona natural. Si fuera una empresa, entonces yo voy a identificar, bueno, la empresa que yo requiero es una empresa que me venda el insumo o que me compre a mí ya las velas hechas. Entonces yo coloco el nombre de esa empresa, el cliente, la actividad económica de esa empresa, qué tamaño tiene, cuál es su número de empleados, cómo es el nivel de ventas de esa empresa, el periodo de pago que normalmente los hacen a los proveedores, que son a 30, 60 o 90 días. Usted va a colocarlo y su ubicación, no está ubicado en la ciudad de Barranquilla, en tal lado. Aquí sí es en términos de empresa. Y aquí sí es en términos de persona. Luego va a establecer el término que es en el 2.3, el mercado potencial. En este mercado potencial vamos a hablar con todo lo que tiene que ver con respecto a la segmentación geográfica y esos aspectos relacionados que les menciono a continuación. Cuando hacemos un mercado potencial, entonces, ¿en qué zona se ofrecerá mi bien o servicio? Bueno, lo voy a vender en Colombia, en el departamento Atlántico, en la ciudad de Barranquilla, en la zona urbana. El número de personas o empresas en la zona donde pienso vender ese producto. Entonces, número de personas, normalmente va a colocar la cantidad, 50 personas. Y explica brevemente por cómo determinó ese cálculo de esa cantidad. O si determinó empresas, hace el cálculo. Con respecto al número de personas o empresas que compran el producto o servicio en la zona como demandantes potenciales. Es decir, que realmente quieren. Aquí es el número de personas en la zona donde piensan venderlo. Aquí es el número de personas o empresas que compran el producto. Aquí lo venden y aquí compran su producto o servicio, pero demandantes potenciales. Demandantes potenciales es que normalmente todas las semanas puedan adquirir ese producto. Entonces, por ejemplo, 350 personas y explique brevemente cómo determinó ese cálculo. O empresas. Para eso existe una fórmula matemática de cómo determinar el número de personas o empresas para adquirir mi producto o servicio, que es a través de la fórmula de demanda potencial. Normalmente la fórmula de demanda potencial se calcula o es igual al número de personas por el precio promedio del producto del mercado por la cantidad de promedio per cápita de consumo. Entonces, para poder determinar esta fórmula, usted debe hacer un estudio de mercado, conocer los valores correspondientes y hace el cálculo. Entonces, la cantidad comprada por periodo de acuerdo a la fórmula de demanda potencial, donde Q igual a N por P por Q, donde P es el precio y Q es la cantidad, N el número de personas. Entonces, usted aquí, bueno, normalmente en periodos yo lo manejo, entonces de manera semanal. El número de periodos 4, si es semanal, son 4 en el mes. La cantidad comprada por per cápita son 16. El precio por unidad, supongamos que usted lo está vendiendo a 2.500. El valor promedio de esto lo está vendiendo a 80.000. Entonces, la compra per cápita, esto les arroja una fórmula, ya está formulado en la tabla. Simplemente es que diligencie correctamente la información y le haya esa demanda potencial. En el 2.3 va a establecer. Tengo una duda.
En el caso que uno, por ejemplo, mi proyecto no brinda un producto tangible. Es más que todo como brindar información. Entonces, ¿cómo ¿Cuántas personas requieren de esa información que tú le estás prestando en ese servicio? Por ejemplo, supongamos que normalmente yo quiero saber cuántas personas consultan la aplicación móvil XYZ, por ejemplo, o cuántas personas consultan los puntos que tienen con la aplicación Puntos Colombia. Entonces tú haces a partir de ese análisis cuánto es. O sea, ya sería por el flujo de gente que visita la página, ¿correcto? Exactamente. Ah, ok, vale. Un estimado. O sea, ya Luego, no serían números de dinero, sino flujo de gente. Exacto. Ah, ok. Porque es un servicio. Luego va a establecer la claridad de los productos o servicios a ofrecer, la cantidad por periodo de tiempo y cómo determinó. Entonces, aquí va a escribir, bueno, mi cantidad de productos que ofrezco son velas con olor a mango, velas con olor a zapote, velas con olor, cuánta es la cantidad, y aquí va a explicar brevemente cómo determinó ese cálculo con respecto a ese producto o ese servicio. Entonces aquí escribe el nombre del producto o servicio, la cantidad, y explica brevemente cómo calculó, cómo determinó el cálculo. Aquí en cuáles son las necesidades del mercado, entonces va a establecer cuáles son las necesidades. Normalmente yo les coloco 3 en la tabla porque son las más comunes, entonces usted va a indicar cuáles son las necesidades que requiere ese mercado con respecto a las necesidades insatisfechas al cual va dirigido su producto, y va a describir, si usted aquí colocó la necesidad de alguien que tiene el micrófono abierto, que lo silencie, por favor. Si colocamos que una de las necesidades es que las personas con las velas, sigo con el ejemplo de las velas, se sientan más relajadas, entonces aquí usted describe, no, porque es que hay un estudio que demuestra que realmente cuando encendemos las velas con olor me genera aromaterapia y me da sensación de descanso. Entonces aquí usted coloca cuáles son esas necesidades del mercado. ¿Y cómo puedo satisfacer esas necesidades? Va a indicar que, de acuerdo a la necesidad, va a describir detalladamente de qué manera va a satisfacer esas necesidades identificadas. Entonces va a mencionar, pues aquí en este 2 puntos está arrojado pues todo lo que tiene que ver con la propuesta de valor, es decir, cómo suplirá con el producto o el servicio esas necesidades que actualmente no cubre la competencia del mercado. Y luego, pues aquí los invito a que consulten las fuentes bibliográficas donde están todos los enlaces para el uso de herramientas más usadas, como son Alexa, el tema de administración de la información y todo relacionado con el estudio de mercado. Esto hasta aquí con respecto al estudio de mercado parte 1. Coloco a consideración, de acuerdo a los que se encuentran aquí presentes, si avanzamos con el estudio de mercados parte 2 o el día lunes a la misma hora de 6:30 a 7:30 hacemos el estudio de mercado parte 2. Pues yo creería que mejor el día lunes, profe, para no tener sí, la segunda parte sería mejor el día lunes, pero profe, un favor, es que tenía mala conexión, si me pudiera explicar lo de la tabla de las unidades y el valor. La tabla de unidades y valor del semestral o mensual, es que no le entendí bien ese pedacito. Semestral o mensual. Voy a compartir nuevamente la pantalla y tú me dices en dónde. Dime, ¿a dónde? ¿Quién me estaba hablando? Yo, profe. Luis Para. Más abajo. Luis, ¿en dónde? ¿En cuál? ¿En cuál? Aquí. En el mercado potencial. Sí, señora. Esa.
aquí es una fórmula matemática, Luis. Una fórmula matemática que quiere decir que normalmente tiene una variable determinante y unas variables a determinar, una variable dependiente o una variable independiente. En este caso, en términos de la fórmula matemática de la demanda potencial, que es Q, tiene unas variables dependientes que son las que le van a permitir poder hacer el cálculo de esa demanda potencial. Normalmente esa fórmula matemática está representado en número de personas por el precio promedio del producto en el mercado, que es P, por la cantidad promedio per cápita de consumo. ¿Dónde usted saca esta información? De acuerdo a la información del producto o servicio que usted está manejando. Entonces, usted simplemente reemplaza los datos y le calcula la demanda potencial. Sin embargo, en la tabla, aquí, si usted coloca la cantidad que compra en promedio ese mercado potencial de ese producto, usted aquí coloca, ella le calcula automáticamente los datos. Entonces, la idea es que usted coloque, bueno, si voy a mi mercado potencial me compra semanalmente, eso quiere que equivale a 4 periodos, es decir, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y la cantidad comprada per cápita son 16 velas, por decir así. El precio por unidad de esas velas vale 2.500, entonces el valor promedio de la compra, ya sea 2.500, me da 80.000, ¿cierto? Y en la compra per cápita del periodo son 160.000 pesos. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señora profe, sí. Hagamos el ejercicio, 2.500 por 16. Pero la pregunta, en caso tal, por 4, 160.000 pesos. Por el periodo son 600. Es decir, que usted aquí tiene velas. En el periodo le compran el 160.000 pesos y el número promedio de personas son 500. O el número de empresas. Ojo que yo puedo tener, mis compradores pueden ser o empresas o personas naturales. Entonces, él le calcula aquí a 2.500, ¿cierto? En la tabla le calcula 2.500 por 4 son, si aquí la tabla automáticamente te dice, no, son 2.500 pesos por 16, me da 40.000 pesos, pero como son 4, me da 160. Y ahí le da el valor. Y así le va calculando dentro de la tabla. El Excel le va calculando. Si usted coloca bien los datos, el Excel le calcula la fórmula, le calcula la información. Ok, profe, muchas gracias. Alguien que tenga el Excel abierto y lo muestre. Yo lo tengo abierto. Voy a dejar de compartir. Espérate, se me salió. ¿Quién me dijo yo para darle acceso de rol de moderador? ¿Quién me dijo yo? No, pero yo tengo abierto, no el Excel para llenar el coso, sino el mismo coso que está mostrando usted. Ok. No, el Excel. Ábrame el Excel si lo quiere compartir para que lo muestre. Él le calcula, o sea, ese archivo de Excel que usted tiene en una tabla dinámica. Toda la información que ustedes les metan, ella está automatizada, pero deben saberle ingresarla y describirla, como les acabo de socializar. Entonces, este ejercicio con relación a este estudio de mercados parte 1, tenemos plazo de desarrollarlo hasta el próximo viernes, es decir, bueno, y le cuenta sábados y domingos, es decir, hasta el próximo lunes. Por eso les decía que los dos estudios de mercados, ese estudio de mercado de esa hoja tiene todo, varios puntos. Si me dejan mostrarles un momentico el estudio parte 2 para que se identifiquen que en el estudio parte 2 hasta qué punto llega. Entonces, si continuamos con el ejercicio de la socialización de este espacio,
El 2.4, la segunda parte del estudio de mercados termina hasta el 2.9. Si llegamos en consenso en la realización del estudio de mercados parte 1, es decir, hasta el punto 2.5, me confirman si hasta hoy lo dejamos y lo dejamos hasta el viernes, la entrega del 2 hasta el 2.5. O si socializamos el lunes, la segunda parte del estudio de mercado, el total, tanto de la primera parte del estudio, es decir, desde el 2.1 hasta el 2.9, tendríamos hasta el 31 de mayo para la entrega del mismo. Entonces, por favor, voy a ver, le pueden levantar la mano para que votemos. Los que voy a votar, van a votar los que queremos que la sesión la hagamos de la asesoría del estudio de mercados parte 2 el lunes a esta misma hora, pueden levantar la mano. Y los que no voten son los que quieren que continuemos. En la sala hay en estos momentos conectados 35 personas. Entonces, debemos cumplir con la media, que son la mitad de 35. Son 17. La mitad de 35 personas son 17 y han votado 19. Es decir, que hay quórum para aprobar que hagamos el estudio de mercados parte 2 el lunes a las 7. Ya voy a crearles entonces el enlace para que nuevamente nos conectemos. Recordándoles que tanto el estudio de mercados parte 1 y parte 2 y que se votó en consenso, donde aprobamos que socializáramos el estudio parte 2, va a ser la fecha máxima de entrega hasta el día 31 del mes de mayo. ¿Estamos todos de acuerdo? Veo manos Sí, levantadas. tengo una inquietud, profe. Señor. Respecto a las Dígame. fechas de entrega que aparecen ahí de las actividades, la bitácora número 2 aparece con corte para el 20 de mayo. Pero en esa bitácora, ¿qué más información No lo ingresa? escucho. Para la fecha Erika tiene la mano levantada, Luisa, Lady, Mario tiene la mano levantada. No, no se te entiende nada, no se te entiende nada. No te entiendo, Luis, nada, no se te entiende nada. Profesora, ¿Ustedes escuchan a Luis o ¿le soy puedo yo decir? la única? Yo escuché que él dijo que la bitácora estaba para entregar el 20 y que como nos queda tan poquitos días, porque pues estamos apenas hoy iniciando, entonces que en ese caso, ¿qué se haría? Es lo que alcancé a escuchar que preguntó el compañero. No. Yo no sé si soy yo sola o yo no le escucho a Luis. Hola, profe, ¿me No escucha? se le escucha, Luis. Profe, Hola, hola. Luis, ¿me escuchas? profe, hola. Profe, sí. Profe, ¿me escucha? Con Luis. No, hay un retorno horrible. Es que tiene como que problemas con la conexión. Profe, estaba preguntando que la fecha de entrega de la bitácora número 2 tiene fecha de corte para el 20 de mayo. Pero entonces, ahí en esa bitácora, ¿qué actividades podemos ingresar? Porque pues no, está el estudio previo, que ese es sería para el 31 de mayo.
Hola, ¿me confirman si me están escuchando? Hola. Sí, señora. Sí, señora. Sí, ahora sí. Bueno, yo les digo, con respecto a las bitácoras, yo no tengo responsabilidad con las bitácoras porque eso es con su instructor de seguimiento. Recuerden que desde el principio yo les dije que a través de este espacio yo les hacía las asesorías. Es decir, que ustedes las bitácoras las pueden entregar porque son supremamente sencillas, eso no tiene nada de complejo el ejercicio de esas entregas de esa bitácora. Conmigo sí deben entregar hasta el 31 de mayo todo el estudio de mercado, parte 1 y 2, para que empecemos a partir del 1 de junio ya como la formalización en sí de esas ideas de negocios. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes ya deben ir formalizando si realmente esa idea que ustedes tienen les es clara o no les es clara. En el peor de los escenarios que ustedes requieran una atención personalizada, yo como les dije al principio, yo normalmente estoy todos los días de 5 a 6 en el chat de Team y usted me puede escribir, profe, no sé, sobre el estudio de mercado, tengo una duda específica. Me encuentran así como me buscaron hoy, Jarly Rey, aparezco en Team y me escriben en Team. Todos los días de 5 a 6 yo estoy disponible en Team para aclararles dudas con respecto a la asesoría de su proyecto. Las bitácoras es con su instructor de seguimiento. ¿Preguntas? Ok, profe, gracias. Ok. Instructora, yo ya subí lo de la parte anterior del formato Ok, 144, listo, pero no perfecto. la veo calificada ni nada, entonces no sé si algo me quedó mal o no, tengo que corregir. Sí, con respecto al ejercicio número 1, la plataforma, yo con el rol de facilitador no podía ver las calificaciones de ustedes. Ya se estableció con un caso con el operador, es decir, que en esta semana ya pude, miren que no he podido ingresar a la plataforma, ya desde esta semana me dijeron que a partir del lunes ya tengo acceso nuevamente a la plataforma y procedo a revisar y calificar. La idea es que de aquí al viernes, al próximo viernes, usted tenga calificado el generalidades y usted me haya mandado avances del estudio de mercado parte 1 hasta el 2.5 o o me mande todo el completo del estudio si le da tiempo. Si no, igual tiene plazo de subir tanto el estudio de mercados parte 1 como el estudio de mercados parte 2 hasta el 31 de mayo. Recuerden que tanto la parte 1 la tienen que subir por el enlace indicado y la parte 2 por el enlace indicado. En el 2 ya va a subir el archivo completo resuelto y en el 1 va a subir el archivo hasta el 2.5. Listo. Jóvenes. Ok, profe, entendido. Muchas gracias. Profesora, Bueno, es que señora. tengo una pregunta, pero yo levanto la mano y no sé por qué no me aparece levantada. Resulta que mi proyecto es una transportadora que va a trabajar para una cooperativa de venta de pescado y para unos campesinos bueno, una asociación de campesinos. Adicional, pues es para transportar lo que de pronto salga en el pueblo, que es un pueblo que queda, digamos, a 2 horas y media de aquí de donde yo vivo. En el caso del estudio de mercadeo, para yo mirar la competencia, ¿yo debo viajar hasta allá a mirar qué competencia hay o es suficiente con lo que yo logre encontrar en internet? Bueno, es una interesante pregunta porque si realmente nosotros queremos identificar realmente cuántas personas comercializan de la manera como usted lo está plasmando
el tema de ese es del pescado, lo primordial sería decir, bueno, resulta que hay 3 empresas competentes a eso. Pero si realmente usted tiene ya una visión de qué es lo que está pasando, de su competencia, pues no necesariamente, o si lo puede investigar, es válido. Ah, bueno, gracias, profesora. Ok. ¿Qué más? Y en el caso, digamos, de los pues digamos, en mi caso, que es la creación de una página web para las ventas de velas artesanales. Ahí. No entiendo la pregunta. Digamos que en mi caso, o sea, mi proyecto productivo se basa más que todo en la creación de una página web para ventas de velas artesanales por internet. Sí, entonces es como... No, revisar cuántas páginas web, ahí es importante que revises cuántas páginas web actualmente están en funcionamiento que comercializan velas, si realmente tienen las mismas condiciones de tu vela, es decir, que si es una vela aromática, si es una vela con diseño, si es una vela simplemente es un velón para llevar a la Virgen o para llevar a la iglesia. Entonces, hagas el análisis en la web y puedes utilizar la inteligencia artificial. Buscas en la inteligencia artificial, le pueden dar el prompt y te diga, realízame una consulta en la web donde me identifique cuántas páginas web actualmente existen en Colombia o en la ciudad de Barranquilla, específicamente en el municipio tal, que comercializan velas con este tipo de características. Y ahí puede usted verificar. Y después le dice que le muestre los datos con referentes bibliográficos. Ah, vale, gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Sí, tengo una duda. Es que resulta que en la Sajuna, donde hay que subir la actividad, que la actividad número 4, estudio de generalidades del proyecto empresarial, aparece como si uno no pudiera subir el archivo. O sea, no aparece para subir el archivo, no sé. El de generalidades. Sí, Algunos de los que generalidades están del proyecto empresarial, actividad 4. ¿Alguno de los que están aquí presentes ha tenido problemas para subir el de generalidades? No, yo hasta el momento no. Solo los demás. Yo tampoco. No, pero porque se venció el plazo. Sí, yo Claro. creo que es porque se Sí, venció eso el iba a plazo. decir, es que se venció el plazo. Sí, entonces me escribe el lunes al interno o mañana en la mañana y yo le habilito nuevamente el envío. ¿Es en general o cómo? No, solamente a los que no lo hayan enviado porque la mayoría lo subió dentro del tiempo. O sea, yo lo subí como por subirlo, para no dejar eso ahí en blanco, pero sí necesitaría que me lo activara. Porque lo vas a volver a enviar nuevamente. Sí, Ok, listo. vale, Recuérdame entonces tu te nombre. escribiría Víctor Manuel Cuillos. Ok, Víctor. De todos modos me escribes por Teams mañana. Por Teams, no creo que pueda escribirle por ahí. Tal vez por el grupo de WhatsApp, ¿puede? No, yo no les tengo grupos de WhatsApp a ustedes, pero lo pueden subir, me lo puedes mandar al correo. Y yo te reviso y te lo actualizo allá para que lo subas a la plataforma. ¿Me puedes escribir el correo suyo aquí en... Ah, no, ¿verdad que ahí está? Víctor, el correo lo deben tener todos porque yo lo he compartido muchas veces. Sí, ya. Sí, lo tengo ahí, es el mismo correo del link de esta reunión, ¿cierto? Sí, señor. Gracias. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?
podemos dar por finalizado entonces nuestra asesoría asociada al Profesora, instructora, buenas noches. Una pregunta. ¿Quién me escribe? ¿Quién me habla? Yo, Adriana. Buenas noches. Instructora, Adriana, para que nos vuelva a repetir, por favor, el tema de las fechas de entrega de ambas partes. ¿Le vuelvo a repetir qué cosa? Sí, por favor, que no escucho, no, se cortó un poquito y no me quedó muy claro. La fecha máxima hasta el 31 de mayo es la entrega máxima del estudio de mercado, tanto parte de ambas 1 partes. como parte 2. Ah, ok, listo. Sí. Listo, muchas gracias. Listo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, estimada, dices, me dio gusto nuevamente volver a estar con ustedes en el espacio de la asesoría con respecto al estudio de mercados. La idea es que podamos precisar. En el día de mañana les estaré haciendo llegar nuevamente la invitación para nuestra sesión del próximo lunes a las 6:30 de la tarde para el estudio de mercados parte 2. A todos pues les deseo una feliz noche. Hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, hasta luego.